Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día te voy a hacer más ejemplos de teoría de exponentes. Mira el siguiente, me pide simplificar esta expresión. No te asustes. Cuando tú veas que no hay paréntesis ni corchetes, siempre estos ejercicios se empiezan en la parte superior. Ahora, entonces ya sé que debo de empezar por este lado. Ahora, acá hay que examinar qué es lo que sucede. Este exponente menos uno no no lo afecta al negativo, solamente él está afectando, él lo está afectando al 3 nada más. Entonces, yo lo primero que debo de hacer es averiguar cuánto vale 3 a la menos uno. Vamos a averiguarlo por acá por la derecha. Mira, todo número que se encuentra así solo, se encuentra en el numerador. O sea, si tú esto lo miraras como una fracción, el número que está solo es como si estuviera en la parte de arriba, en el numerador. Pero tú, si gustas, tú lo puedes pasar al denominador. Eso voy a hacer con él. Cuando tú lo pases, hay una condición, según las leyes de los exponentes, que todo esto va a pasar acá, pero el exponente va a cambiar de signo. Quiere decir que ahora va a estar con exponente positivo. Ahora, ¿qué se pone aquí en la parte superior? Ahí se va a poner un uno. Un uno, este uno de rojo, mira. Ahora, ¿de dónde viene ese uno? Ese uno realmente es el número, es el uno que se sobreentiende que está multiplicando ahí. Ese uno es el que se pone aquí. Por lo tanto, lo que estoy examinando, su valor es un tercio. Y eso lo voy a colocar ahí en la expresión. Vamos a hacer eso. A este menos, como te he dicho, nadie lo ha tocado. Ese menos sigue estando ahí delante. Lo único que yo he efectuado es esto de acá. Y eso yo había calculado que su valor es un tercio. Entonces, ahora ahí lo pongo el un tercio. Siempre que tú veas así con exponente negativo, siempre la tendencia en los ejercicios es volverlo de esta manera, es hacer esa operación. Entonces, si tú observas acá, otra vez sucede lo mismo. Otra vez yo debo de seguir avanzando y este un tercio, pero negativo, es exponente del 8. Este un tercio negativo solamente lo afecta al 8. Este menos que está acá, nadie le hace nada. Vamos a ponerlo de otro color para que lo distingas. Ahí está. A este nadie le hace nada. Por lo tanto, yo debo de averiguar cuánto vale esto de acá. 8 a la menos un tercio. Vamos a averiguarlo eso acá a un costado. Aquí está el 8 a la menos un tercio. Otra vez yo observo que es una cantidad con exponente negativo. Entonces debo seguir ese consejo. Lo paso al denominador. Va a ser, va a estar con exponente positivo ahora. Y acá arriba ya sabes que se pone el uno que se sobreentiende que está acá adelante. Entonces, ese sería su valor. Pero alto ahí, acá hay algo más. Aquí es una cantidad con exponente fraccionario. Eso que está ahí, tú lo puedes ver así. Lo puedes pasar al símbolo de raíz, el 8 acá, el uno acá, y este 3 que ves aquí, aquí abajito, ese 3 va a ir como índice, acá, ahí va a ir. Esto es lo mismo que lo de acá. Ahora, ¿qué estás hallando ahí? Que realmente el exponente un tercio tiene un significado. Su significado es raíz cúbica. Es lo mismo. Entonces grábate eso, ¿ah? Por lo tanto, la raíz cúbica de 8, todos lo conocemos, ¿vale?
2. Entonces, este valor que se veía feo, su valor realmente es un medio. Vamos a reemplazar en la expresión que me han dado entonces. Ahí está el menos que no ha sido tocado para nada y esto vale un medio. Si gustas, si te has acostumbrado ya, aquí nomás lo haces. Pero si no, lo puedes hacer a un lado. Vamos a hacerlo a un lado, por si acaso, ¿ya? Entonces, esto, aquí voy a hacer lo mismo. Lo paso al denominador. Y acá pongo un 1. Pero ya estás presintiendo. ¿Qué va a pasar acá? Se va a pasar a la forma de raíz. Aquí va el 1 y acá va el 2. Acá va el 2. El 2 no se acostumbra a poner, se sobreentiende que acá hay un 2. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Que exponente 1/2 realmente significa raíz cuadrada. Y raíz cuadrada de 25, toda persona normal debe de saber que vale 5. Y listo. Entonces, ya está. Por lo tanto, el ejercicio quedaría así. Esto de acá, esto que está aquí, ya lo hice por allá. Eso vale 1/5. Pongo acá. Y está listo para ser terminado el ejercicio. Lo paso a la forma de raíz. Aquí va el 1 y el 5 va como índice. Entonces, yo nunca me voy a olvidar que exponente 1/5 significa raíz quinta. Y raíz quinta de 32, tú lo conoces, vale 2. Y esa es la expresión simplificada. Nada más, ha sido un gusto estar contigo. Me voy y ya te traigo más ejemplos sobre la teoría de exponentes. ¿Ya? Espera los próximos videos. No te olvides de apoyarme también con tu suscripción para seguirte suministrando bastante conocimiento. ¿Ya? Y bien correcto. Me voy. Chao.